compartir. Bueno, la clase de hoy, como les dije, va a ser una especie de ateneo, porque vamos a tratar de compartir casos, algunos de las mayorías, todos relacionados en lo que es el medio interno. ¿Sí? Otros van a tener que utilizar y familiarizarse con las patologías que ya previamente fuimos aprendiendo durante lo que es toda la cursada. Recuerden cuando uno hace un ateneo, cuando uno trata de dilucidar problemáticas que le pasan con los pacientes, debe entender que usa todos sus conocimientos. Así que bueno, vamos a tratar de ir viendo cómo nos vamos a manejar. Yo voy a leer el caso y ustedes van a tener que empezar a resolver, porque esto es un poco la idea. Dice, una mujer de 34 años ingresa en coma en la sala de guardia. Se sospecha que tomó una sobredosis de droga desconocida. Sí, Primero y principal. ¿Cómo? ¿Cómo determino que está en coma? ¿A través de qué herramienta determino que está en coma? ¿Vamos? ¿Por la sobredosis? Sí. Tiene sobredosis. ¿Cómo De determino los que está gases, profe, del análisis de los gases. No me estás escuchando, Elizabeth. ¿Cómo determino que está en coma? ¿Por la sobredosis, profe? ¿Cómo determino que está en coma? Ah, porque la estás viendo que no está reaccionando. Vuelvo a repreguntar. A ver, ¿quién la saca? ¿Cómo determino que está en coma? ¿Qué Porque hago hago una valoración, y la escala de Glasgow. Escala de Glasgow. La valoración Escala de para Glasgow. enfermería. Escala de Glasgow. Bien. Escala de Glasgow. ¿Qué medía la escala de Glasgow? Y la lucidez del paciente, si te habla, si te mira, si responde. Si responde a las reacciones que vos le vas haciendo. A los estímulos. Lucidez, no. ¿Medía qué? Los maté hoy, ¿eh? Hoy vengo con un examen, ¿eh? Todos desaprobados. Ya le digo. ¿Qué mide Glasgow? El nivel de Los estímulos conciencia. visuales. Sí. Nivel de conciencia. Por un lado, el nivel de conciencia. Sí. Entonces yo digo, si está en coma, está inconsciente. Entonces usamos Glasgow. A su vez, ¿qué más mide Glasgow? El estado General, el estado neurológico. neurológico del individuo. Para eso se usa El estado Glasgow. neurológico. ¿Sí? ¿Para qué se usa Glasgow? Para medir el estado neurológico. ¿Por qué es importante medir el estado neurológico? Porque mide tres cosas. ¿Qué medía Glasgow? La respuesta verbal. Muy bien. Sí. ¿La respuesta? ¿Qué otra respuesta? Ocular, ¿no? Ocular y motora. Bien. ¿Cuánto medía la mayor puntaje de Glasgow? 5. Del 1 al 15. 14, puede ser al 15, profesor. Al 14. 14. Del 1 al 14 me parece. Si vengo No, con un 15. examen, hoy los boleteo, ¿eh? Glasgow, 15 su máxima puntuación. Acá, 15. A mí era 14. ¿Cuánto le da la respuesta? ¿Quieren decírmelo ustedes? ¿Cuánto le da la respuesta verbal? Verbal son 5. ¿Cómo? Orientación, no es desorientación, palabra, sonido. Ninguna respuesta. No, la ocular era de 4. Ocular son 4. Verbal son 5. Son 6. Y Si no me- motora era 6. Claro. Yo prendí el coso y no estuve con él.
Y ¿Alguien está la hablando? respuesta es flexión normal. Fíjense dónde nos quedamos. En la 1, 2, 3, 4, 5, 6, en la palabra 7 del enunciado. Todavía no llegué al ejercicio. Porque yo había trabajado y puse el coso y me quedé dormida. No sé quién se quedó dormida, pero silencia el micrófono. Bueno, vamos a arrancar de vuelta. Dijimos que está en coma. Lo medimos a través de Glasgow. Glasgow mide, ¿sí? ¿Qué medía? Medía 3 puntos. ¿Sí? Y que daba una respuesta motora de 6, ¿sí? Verbal de ¿cuánto? De 5 y ocular de 4. Entonces, en base a eso, tengo que saber exactamente qué valoración. Si yo digo, ¿me entendieron? Sí. No, poco. Bueno, entonces ya tengo una respuesta verbal, ¿sí? De 2. Entonces empiezo a quitarle punto a Glasgow. Glasgow mide el estado neurológico del individuo. Por debajo de 8 es estado de inconsciencia o de, ¿sí? Falta o daño neurológico, que puede estar relacionado, y ahí voy con qué lo relaciono, el diagnóstico enfermero. ¿Por qué? Porque tengo el diagnóstico médico que tranquilamente lo puedo usar, es el estado de coma. Y ahora relacionado con una sobredosis de droga desconocida. No voy a pararme en qué droga es, ni qué antídoto, ni nada por el estilo. Ahora voy a los gases en sangre. Dice que tiene un pH de 7,15. ¿Es ácido o alcalino? Ácido, profesor. Ácido. Es ácido. Entonces está en una alcalosis o en una acidosis. Acidosis, Acidosis. Acidosis respiratoria. Dije que entonces ahora me tengo que ir a ver qué cosa. La PCO2 o el bicarbonato. ¿La PCO2 está aumentada o disminuida? Está aumentada, profesor, en 80. ¿Eso qué significa? Que hay mucho dióxido de carbono retenido en los pulmones. ¿Sí? Sí. Entonces me voy a ver, ¿cómo está el bicarbonato? ¿El bicarbonato está aumentado o disminuido? Aumentado también, profesor. Voy a decir, Sí, el bicarbonato está levemente aumentado. No está tan aumentado, está levemente aumentado. ¿Sí? Para esto voy a determinar, fíjense que yo no usé la planilla ni nada, uso mi mente. Y digo, bicarbonato está casi normal, levemente aumentado. Quiere decir que los riñones, la parte metabólica, funciona bien. Esta paciente está en una acidosis ¿de qué tipo? Respiratoria. Acidosis respiratoria, porque lo que está atrapando es la parte respiratoria, el dióxido de carbono. El dióxido de carbono. ¿Sí? Vamos a interprete los datos obtenidos, categorice el desequilibrio ácido-base, predecir los sistemas compensadores. Yo tengo que ahora predecir los sistemas compensadores. ¿Qué tipo de sangre utiliza para medir gases en sangre? Arterial. ¿Por qué el aumento de la PCO2 produce una disminución del pH? Lo vimos la clase pasada. ¿Por qué? ¿Cómo era el dióxido de carbono? ¿Ácido o básico? Ácido. ¿Sí? Ácido. Por eso es que produce una acidez en lo que es la sangre y disminuye el pH, lo que lo transforma en ácido. Por una cuestión, ¿sí?, de que no existe liberación de radicales libres, que son las que recuerdan que nosotros decíamos, alcalino cuando puede captar, ¿sí?,
Por eso es que captaba, tenía el signo positivo, captaba, ¿sí? Por eso era alcalino. Ácido cuando puede recepcionar, y el dióxido de carbono recepciona y atrapa oxígeno, ¿sí? Y carbono, ¿sí? Y esto hace que no pueda liberarse y se transforme en ácido. ¿Qué es la hemoglobina? Es una proteína que lleva el dióxido de carbono y el oxígeno a la sangre. El oxígeno en sangre. ¿Y acá juega un papel fundamental la hemoglobina? Y sí, profe. Sí. Porque así como hace ingresar el oxígeno, saca el dióxido de carbono. Sí, limpia los pulmones. ¿Qué es un amortiguador o un tampón? Amortiguador. Eso. Para mí un amortiguador, profe. ¿Qué es un amortiguador o un tampón? Es el mecanismo compensador rápido, corto tiempo, no dura eternamente, es un amortiguador. Es lo que si yo voy y me pego una vuelta a la manzana, cuando vengo voy a estar... ¿Por qué respiro más fuerte? Porque estoy haciendo un mecanismo amortiguador o tampón. No estoy en... ¿Y tapón qué sería? Tampón ¿Es una modificación violenta, profe? Se pierda, ¿sí? Un mecanismo compensador tampón hace que yo no estoy enfermo, pero sí voy a estar taquipneico, taquicárdico. Claro. Seguramente me vas a tomar el gas en sangre y seguramente voy a estar en una leve acidez, pero que estoy compensando con la respiración, ¿sí? Voy a estar sudoroso tratando de compensar la temperatura. Los mecanismos amortiguadores. En este caso, ¿qué debería hacer yo con la paciente? ¿Cómo la compenso? Ya vengo, un minuto. ¿Cómo compenso a la paciente? Con oxígeno, profesor. Con la ventilación pulmonar, profe, ¿no será? A ver, yo le pongo oxígeno, ¿sí? Sí. ¿Y qué va a hacer este oxígeno? Si la hemoglobina está en 80, porque tiene dijimos que la PCO2 está aumentada, ¿qué va a hacer? Le pongo oxígeno. ¿Necesita oxígeno o qué necesita liberar esta paciente? El dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Si le pongo oxígeno, ¿se libera el dióxido de carbono? No. ¿Vieron que uno tiene que entender un gas en sangre para saber qué le pasa al paciente? Lo que tengo que hacer es abrir la vía aérea para que se pueda ir más rápido el dióxido de carbono. Entonces, ¿qué tendría que aplicar? Broncodilatadores, corticoides, ¿sí? Ese aumento leve del bicarbonato lo podría tal vez se podría tratar de disminuir esos 2 puntos agregando líquido al paciente, es decir, poniendo una vía y pasándole una expansión de medio litro de fisiológico para que se compense esa descompensación del bicarbonato, ¿sí? Entonces, ¿ven cómo es importante? Cualquiera diría, le pongo oxígeno. ¿Para qué le voy a poner oxígeno si no le falta oxígeno? Tal cual. Tiene dióxido de carbono atrapado. Yo lo que tengo que hacer es liberar. Eso es un error común que se comete si uno no sabe interpretar un gas en sangre. Si yo le pongo oxígeno, el paciente no se va a compensar, se va a seguir descompensando. Porque no lo puede liberar. Lo que le molesta al cuerpo es el aumento del dióxido de carbono. ¿Entienden cuál es nuestra interpretación? Y no es una cuestión médica, es una cuestión que uno tiene que saber. Lo hace y el por qué no lo hace. A veces uno dice, en estado de coma, ¿le puedo poner oxígeno? Un apoyo de oxígeno. Un apoyo es una cosa, pero no poner un oxígeno, ¿sí? Seguramente este paciente va a desaturar. No dice el valor de la saturación.
pero su hemoglobina, en vez de tener oxígeno, tiene dióxido de carbono. Entonces va a desaturar, pero no porque le falte oxígeno, porque todos los colectivitos, todos los asientos de la hemoglobina tienen dióxido de carbono. Y yo lo que tengo que hacer es abrir esos pulmones, abrir esa vía aérea para poder eliminarlos. ¿Vieron la importancia que tiene entender ácido base? ¿Sí? Sí, profe. Es muy importante. Profe, una pregunta. Abriendo, ¿cómo más o menos se abre? Porque no entendí eso de abrir la vía aérea, profe. Por favor, disculpe. Corticoides. Ah, Es una vía aérea. bueno, ya sé. Gracias, profe. Y en el caso que llegues a tener que abrirla para vos ventilarla en forma mecánica, usamos ARM, asistencia respiratoria mecánica, donde yo controlo la vía aérea. ¿Entendés? Este paciente seguramente lo voy a poner en un respirador. Claro. Si tiene una sobredosis de droga y encima me dicen desconocida, eso es lo peor que me puede decir, porque si vos me decís, está con cocaína, está con marihuana, está con hachi, está con... pero si es desconocida, no sé cómo darte el antídoto. El antídoto de elección para cualquier droga que afecte el sistema nervioso central es la naloxona. ¿Sí? La naloxona. Pero ¿qué pasa? Puedo hacer una aplicación de naloxona en goteo, pero yo no sé qué droga es, porque me dicen desconocida. Diferente si a mí me dicen marihuana, cocaína, éxtasis, ¿sí? LSD, o sea, que yo puedo saber qué droga estamos trabajando y qué afectó. Pero cuando a mí me dicen desconocida, yo no sé si no es un órgano fosforado, como el Ortal, como el Gamexane, ¿sí? Las marcas comerciales, ¿sí? O alguna intoxicación con algún medicamento. Por eso es que es muy importante cuando a veces un intoxicado con medicación, un intento de autoeliminación, saber entender, porque algunas afectan riñón, otras afectan hígado, otras afectan el sistema nervioso central, como el clonazepam, el diazepam, todas las benzodiazepinas, ¿sí? Es importante. ¿Y si es con pastilla para dormir, profe? Que la mayoría se ingesta como para sacarse la vida. Las pastillas para dormir que no tienen afección sobre lo que es el sistema respiratorio. Entonces, tienen afección sobre el sistema, ¿sí? Nervioso central. Te va a poner a dormir. Claro. Todo depende, cantidad, tiempo, edad, peso, antecedentes. Por lo general, lo que se intoxican con las benzodiazepinas, con la clonazepam y eso, déjalo dormir tranquilo. Después se va a recuperar. ¿Sí? Claro. Bueno, caso 2. Una mujer de 15 años ingresa a la sala de guardia con pulso irregular y ritmo respiratorio alterado. ¿Qué sería el ritmo irregular? ¿Que tiene taquicardia? Puede ser. Y ritmo respiratorio alterado, ¿sí? Que puede estar hiper o hipoventilando, no sabemos. ¿Sí? ¿Está consciente? Sí. Sí. Por lo menos no dice nada. ¿Sí? Por ahora. El pH es de 7,05. ¿Es ácido o alcalino? Ácido, profe. Ácido. ¿A dónde me voy ahora? Después de ver que al PCO2. PCO2, ¿está aumentada o disminuida? Disminuido. 12, está disminuido. Sí. Entonces, no descarto nada todavía. Me voy al bicarbonato. ¿Cómo está el bicarbonato? Sí. ¿Aumentado o disminuido? Disminuido. Disminuido. Ustedes tienen que pensar algo. El paciente tiene una PCO2 muy baja. ¿Sí? ¿Hay atrapamiento? Sí. ¿Hay atrapamiento? ¿Está disminuida? ¿Hay atrapamiento? No. Entonces, por un lado, ya puedo pensar que puedo poner oxígeno, porque no hay atrapamiento. Claro, hay disminución sí hay disminución de dióxido. Bicarbonato. ¿Y por dónde se pierde el bicarbonato?
¿Por dónde ¿Por la está respiración? de mi cuerpo? Por La los respiración. riñones o por cuando hay deshidratación, si vomito o algo, saco el bicarbonato. Ajá. Entonces, ya descarto que es respiratorio. ¿Y qué va a hacer esto? Metabólico. Metabólico. Fíjense como yo no tengo el papelito, pero ya interpreto. Metabólica. Acidosis metabólica. Acidosis metabólica. Acidosis metabólica. Sí. Tengo un Vamos a los más datos. Dice, se informa una glucosa inusualmente elevada con cuerpos cetónicos en sangre y orina. ¿Sí? Dice, tiene la glucosa alta. ¿Sí? ¿Qué interpretación del estado ácido-base puede hacer? Dijimos que es Una diabetes. acidosis metabólica. Sí. ¿Por qué se encuentra alterado el ritmo respiratorio? Si es metabólico. ¿Por la glucosa elevada, profe? ¿Puede ser también? La glucosa me va a dar muchas descompensaciones a nivel metabólico. Eso es cierto. Sí. ¿Sí? ¿Por qué está respirando en exceso? ¿Por qué me doy cuenta que está respirando en exceso? ¿Qué hizo la paciente? Porque ¿Qué eliminó por exceso? El dióxido había eliminado. de carbono. Está alterada la respiratoria porque seguramente está... Sí. Y está eliminando por exceso dióxido de carbono. Esto es un compensatorio, siempre se compensa. ¿Sí? Sí. ¿Qué tengo que hacer? ¿Taparle la nariz? No puedo. ¿Sí? No puedo taparle la nariz para que deje de respirar. Tengo que tratar de regularizar su ritmo respiratorio. Ahora ya sé que tiene la glucemia descompensada, ¿sí? El bicarbonato muy bajo. Yo lo que tengo que hacer, dice, ¿cómo explica el valor tan disminuido de bicarbonato? Bueno, primero principal, seguramente debe estar perdiendo por riñón. ¿Sí? La pregunta dice, ¿cómo debe comportarse el riñón en este caso? Y debe estar eliminando todo, porque está eliminando cuerpos cetónicos en sangre y en orina. ¿Qué era un cuerpo cetónico? ¿Recuerdan? Una cosa era la glucosa y otra cosa era el cuerpo cetónico. ¿Se acuerdan o no de lo que era el cuatrimestre pasado que vimos? Los compuestos químicos. Diabetes, ¿sí? ¿La glucosa qué es? Azúcar. Azúcar en sangre. Azúcar, ¿sí? Es la composición, es lo que se llega luego de consumir hidratos de carbono, que pueden ser azúcar, harina, ¿sí? Es una transformación del organismo al punto de que es glucosa. ¿Para qué necesito la glucosa? En mi cuerpo, ¿para qué necesito la glucosa? Energía. Para que genere energía a través de los ATP, ¿sí? Claro. No lo que paga el gobierno, sino los adenotrifosfato, ATP, que son los que produce energía en mi organismo. Esta energía, ¿sí? Es tomada por la célula. Para que la glucosa entre a la célula, ¿qué necesito yo? ¿Entra sola la glucosa a la célula? No. ¿Cómo entra a la célula? ¿Cómo entra? Chicos, están trabados. Están trabados. ¿Cómo entra la glucosa a la célula? Con la insulina, jefe. Ahí está. Porque, ¿qué pasa? Si esta fuera la glucosa, viene y la envuelve la insulina. ¿Por qué? Porque la glucosa sola no puede entrar a la célula. Tiene prohibido la entrada. ¿Por qué? Porque no son compatibles glucosa y célula. Pero cuando viene doña insulina, la envuelve y le dice, ahora sí, juntitas, podemos entrar a la célula. ¿Estamos? Y así entran, así se descompone, se degrada, genera ATP. Ahora, ¿qué pasa? ¿La insulina dónde se genera? En el páncreas. En el páncreas, en los islotes de Gram. ¿Sí?
y se miden en mililitros por decigramos. ¿Sí? La glucosa se mide así. La insulina se mide en porcentajes. ¿Qué pasa? Puede haber que haya poca poca insulina para envolver la glucosa. Si pasa esto, ¿qué va a hacer la glucosa? ¿Va a aumentar en el cuerpo? Voy a poder medirla en sangre y voy a poder medir en orina. Esta va a estar circulando, mi cuerpo va a estar desgastado, cansado, voy a tener hambre, voy a comer y no va a pasar nada porque la azúcar, la glucosa no pudo entrar al cuerpo. Yo necesito darle insulina, ¿sí? Para que esa pueda ser metida dentro del cuerpo. ¿Sí? O puede pasar otra cosa, que mi cuerpo libere grandes cantidades ¿de qué? De insulina, y todo lo que caiga en el cuerpo lo toma, y nunca tenga, ¿sí?, reservas de glucosa en mi organismo. Son los dos casos, insulinoresistencia, ¿sí?, o diabetes. En este caso, ¿qué es un cuerpo cetónico? Un cuerpo cetónico, ¿sí?, es la elevación de la glucosa degradada, pero en sangre, que no pudo entrar a la célula. Y se ve a través de la sangre o de la orina. Y dice, ¿qué está pasando? El cuerpo cetónico es muy grande, es como si fuera una bola grande. Me va rompiendo lo que es la parte, los riñones, el filtrado glomerular, las nefronas. Y por esos agujeros grandes que hizo los cuerpos cetónicos, también libero mucho bicarbonato. Y si libero mucho bicarbonato, que es un gran tapón o mecanismo amortiguador, ¿sí?, mi pH va a disminuir porque voy a perder la alcalinidad, ¿sí?, y se va a transformar en ácido. Entonces dice, ¿qué interpretación del estado ácido puede hacer? Es una acidosis metabólica. ¿Cómo se encuentra alterado el ritmo? ¿Por qué se encuentra alterado el ritmo respiratorio? Porque está tratando de compensar, ¿sí? ¿Y qué pasa? Está tomando más oxígeno para que haya más dióxido de carbono y es un círculo vicioso. Entonces yo lo que debo hacer es colocar oxígeno, reponer bicarbonato, porque si no repongo bicarbonato jamás voy a poder alcalinizar. Entonces, ¿cómo iba a tratar a este paciente? Reponiendo bicarbonato, mirando cómo está el sodio, el cloro, el potasio. Pero lo más importante es que yo reponga bicarbonato. ¿Sí? Seguramente corrigiendo la glucosa, la glucemia, es decir, aplicando insulina, voy a empezar a tratar de componer que no haya tantos cuerpos cetónicos para que no se vayan por el riñón y me barran, junto con los cuerpos cetónicos, me barran el bicarbonato. Yo debo compensar al paciente colocando oxígeno y colocando bicarbonato. ¿Sí, chicos? Los veo callados o mareados. ¿Sí? Tratando de entender, profe. Prestando atención. Sí. Y yo como estoy con el celular, estoy mirando la planilla, la tengo en la pantalla y escuchando. Recuerden que yo digo siempre, más que una planilla, porque muchas veces no van a tener la planilla en la mano. Sí. Igual. Hay que usar la mente. Pero eso es práctica, profe, para mí es la práctica de saber, y bueno, usted lo lee y es perfecto. No. Nada, por supuesto que todo es práctica, Elizabeth. Yo la tengo en la pantalla porque quiero aprender bien a memorizar todo. Quédate tranquila que ya vas a tener la práctica, Elizabeth. Lo que te quiero tratar de decir es la importancia que tiene. Y esto es lo que nos hace diferencia. Y esto yo fui, o sea, como yo siempre digo, yo quiero que ustedes sean los mejores enfermeros. Esto es lo que yo justifico cuando uno dice, no, yo interpreto un ácido base, entiendo y sé cómo compensar. Que muchas veces nosotros somos los que trabajamos sobre el paciente y hacemos más cosas que hasta lo que es la parte médica, porque interpretamos cómo se debe trabajar con cada uno. Si hay bajo de bicarbonato, yo ya debo entender que tengo que poner un bicarbonato. Si no, no le voy a compensar nunca al paciente. ¿Sí? Vamos a la 3. Dice, un joven ingresa a la guardia hiperventilando. ¿Qué significa hiperventilar? ¿Alto o bajo? Alto. Alto. ¿Alto por arriba de cuánto? O sea, de los 100...
De 95. Bueno, sí. Eso sería taquicárdico. ¿Sabes lo que es respirar 95 veces? Hiperventilando. Hiperventilando. Ventilando. Boca, nariz. Ventilando. Más de 22 ciclos respiratorios. Respiratorios por minuto. Exactamente. Sin antecedentes. En mal estado general. Se solicita una rutina de laboratorio y el resultado de glucosa en sangre se encuentra muy elevada. Otro diabético. El joven desconoce ser diabético. ¿Sí? Gases en sangre. 7.2. ¿Ácido o alcalino? Ácido. Ácido. ¿La PCO2 cómo está? No está Disminuido. tan disminuida, profesor. Sí, disminuida. Disminuida. Entonces, si está disminuida, ¿sí? Me voy al bicarbonato. ¿Cómo está el bicarbonato? Disminuido. Una acidosis metabólica. Metabólica, acidosis metabólica. Muy, muy bien. ¿Qué interpretación puede hacerse del estado ácido-base? ¿Sí? Acidosis metabólica. ¿Qué mecanismo compensador puede predecir y por qué? ¿Cómo lo vamos a compensar? Infusión intravenosa de una solución isotónica de bicarbonato, lo que nos había dicho hoy Muy bien. Compensar la glucosa es un caso muy similar al anterior, pero yo se los digo para que ustedes lo entiendan. Compensar, primero y principal, darle bicarbonato, porque si está ácido, le tengo que dar bicarbonato. ¿Sí? Seguramente este mal estado general, ¿por qué está hiperventilando? Porque necesita, ¿sí?, meter más oxígeno para tratar de compensar y que se forme dióxido de carbono. ¿Saben? Después de mucho tiempo, nosotros, de mucho tiempo de trabajar, tenemos algo que se llama la PEP, presión positiva al final de la expiración. PEP, presión positiva al final de la expiración. Y usamos máscaras con PEP. ¿Sí? La PEP, ¿qué me está diciendo? Que es una presión positiva al final de la expiración. Hace que yo no pueda sacar todo, hace que yo haga y se traba, porque me deja con presión positiva. La PEP es un mecanismo de oxigenación que a mí hace que no pueda eliminar todo. Y no puedo eliminar todo, ¿qué me va a quedar dentro de mi cuerpo? Dióxido de carbono, profesor. Dióxido de carbono. Y eso va a ayudarme a compensar, a elevar el dióxido de carbono más el bicarbonato, se van a elevar las dos y voy a tratar de compensar la acidez que tengo. Recuerden, los mecanismos compensatorios inmediatos es la respiración, porque yo puedo regularla, puedo jugar con los parámetros. El bicarbonato, yo puedo colocarlo en forma endovenoso, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Tiene que llegar al riñón y tratar de empezar a compensar. Si se elimina nuevamente, siempre voy a hacer un mecanismo que voy a poner, pero se va a eliminar. Voy a poner, pero se va a eliminar. Esto también es importante que ustedes lo entiendan. ¿Sí? Profe, ¿le hago una consulta? Obvio. Este tipo de acciones que usted está hablando, una vez que interpretamos, ¿no?, los gases en sangre, ese tipo de acciones, ¿tenemos que esperar autorización de un médico o podemos accionar directamente como enfermeros? Mira, para medir un pH no lo vas a poder hacer en un domicilio. Esto por un lado. Va a ser en una parte institucional. Independientemente de la acción que vos tomes, es lo que vos puedas interpretar y entender. Y saber que vos sos la persona que vela por la integridad física, psíquica y emocional del individuo. Que si alguien viene y te dice solamente corregir la diabetes, tenés que saber que hay algo que está mal. Porque no es solamente corregir la diabetes, hay que corregir el estado ácido-base para que este paciente se compense. Muchas veces va a venir alguien, le va a medir la glucemia, le dice, ay, pero está elevada, dale insulina. Y solamente corrigiendo con la insulina, yo no voy, el paciente va a seguir en estado de coma. Hay que hacer un gas en sangre y tener estos parámetros, donde uno puede decir, coloco una máscara, a veces con una máscara con reservorio que también me retiene bastante oxígeno, puedo mejorar esta condición del paciente.
le colocamos un bicarbonato. ¿Cómo se coloca un bicarbonato? ¿Sí? Se debe, primero y principal, saber que un bicarbonato es una sustancia que va a producir un cambio en el medio interno. Esto, yo debo saber que debo tener que colocarlo en una vía, ¿sí? Donde a mí me va a tener predominio a modificaciones y a que se puede irritar. Entonces yo digo, si voy a colocar bicarbonato, no puedo pasar otra droga por ahí, ¿sí? Porque el bicarbonato se debe pasar por goteo. ¿Qué quiere decir otra droga? No podría pasar insulina y bicarbonato. Ya para esto debo tener dos vías. Una para la insulina, si voy a pasar endovenosa, y otra para el bicarbonato. ¿Qué te quiero decir? Que vos, ¿cómo decirte? No es que no podés tomar la acción de hacerlo y tenés que esperarla de un médico, pero vos tenés que tener el conocimiento suficiente para saber el tratamiento que estás brindando. Porque sabés, vos sos la que vas a aplicar a esto, ¿sí? Y esto es muy importante. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, chicos? Vamos bien. Vamos. Profe, el tema de la glucosa en sangre, para que llegue a estar en coma, ¿qué cantidad de glucosa tiene que tener para llegar a ese extremo? Mira, Alejandro, esto tiene mucho que ver con la resistencia que tenga el individuo. Yo he tenido pacientes que han tenido desde 600, o sea, el marcador después de los 550, el glucómetro, te marca error, ¿sí? E2 te va a marcar, ¿sí? E2 significa elevado. E1, error 1, significa que tiene por abajo de 30 y no te lo mide. Hay pacientes que tienen 600, te juegan un partidito de fútbol, te juegan un partidito de truco, no tienen problema, porque su organismo está tan acostumbrado a manejar esos valores. Hay personas que tienen 350 y están con una acidosis, ¿sí? Metabólica producto de la glucosa. No hay un parámetro que vos me digas, a partir de esto te vas a hacer un coma. También tuve pacientes que tienen 35 de glucemia y te están hablando, ¿sí? Y vos decís, ¿cómo puede ser? Porque ya están acostumbrados a manejar valores muy bajos o estos que suben y que bajan, que suben y que bajan. Les hace mal al cerebro porque es el combustible, ¿sí? Del cerebro. Pero no hay alguien que te pueda decir, che, los 600 se murió. No. Tuve pacientes con 1100, obviamente, casos excepcionales, debut le llamamos nosotros porque no sabían que era diabético y hay que empezar a bajársela y solamente por laboratorio sabía que éramos 1100, porque por el aparatito no me daba, teníamos que sacar en el laboratorio. Y estas cosas son las que te dicen. Chicos, se va a cortar. ¿Qué hora es? Profesor, una consulta. Nos volvemos a conectar y hacemos una despedida. Profe, una pregunta sobre esto. ¿Y las precauciones que debe tener el extraccionista de gases en sangre, qué sería, profe? Bueno, cuando uno saca gases en sangre, por ahí eso no lo hablé en la clase pasada, se saca de arteria. Al sacar de una arteria, la sangre, ¿qué hace? ¿Vuelve al corazón o sale del corazón?